Buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre los músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior se dividen en 4 grupos: los músculos de la pelvis, los músculos del muslo, los músculos de la pierna y los músculos del pie. En primera instancia hablaremos sobre los músculos de la pelvis. Como verán, los músculos de la pelvis se extienden desde la pelvis hasta el fémur. Todos estos músculos ocupan la región glútea, con excepción del músculo iliopsoas, que está situado en la región anterior del músculo. En primera parte describiremos al músculo iliopsoas y después al músculo de la región glútea. Como verán acá, les estoy presentando al músculo iliopsoas. Este músculo iliopsoas está formado a su vez por dos músculos que se unen en las proximidades de su inserción femoral, y estos dos músculos son el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Como les dije anteriormente, el músculo iliopsoas está conformado por el músculo psoas mayor y por el músculo ilíaco, pero primero hablaremos sobre el músculo psoas mayor. Este músculo psoas mayor es un cuerpo muscular voluminoso, largo y fusiforme, situado a lo largo de la porción lumbar de la columna vertebral, ya que se encuentra extendido desde la 12ª vértebra torácica y las 5 vértebras lumbares hasta el trocánter menor. También se inserta sobre la parte inferior y lateral del cuerpo de la 12ª vértebra torácica, sobre la cara lateral de las 5 vértebras lumbares y de los discos intervertebrales correspondientes. Estas dos últimas inserciones se llevan a cabo por medio de los fascículos tendinosos que se insertan en los discos intervertebrales y en la parte vecina de los cuerpos vertebrales del intervalo de estos fascículos. Las fibras del músculo psoas mayor nacen de los arcos fibrosos que unen a los fascículos tendinosos entre sí y limitan con las caras laterales excavados desde los cuerpos vertebrales, orificios elípticos por los cuales discurren los vasos lumbares y los ramos comunicantes del tronco simpático. Ahora hablaremos sobre el músculo ilíaco. Este músculo ilíaco que se muestra aquí es ancho, grueso y en forma de abanico. Ocupa la fosa ilíaca. También el músculo ilíaco se inserta en la mayor parte de la fosa ilíaca, excepto en su parte anteroinferior, en todo el contorno de la fosa ilíaca, es decir, en el labio interno de la cresta ilíaca, superiormente en el ligamento ilíaco lumbar y en la base del sacro, posteriormente en el tercio posterior de la línea arqueada inferiormente y en la cara interna de las dos espinas ilíacas anteriores y de la escotadura que los separa anteriormente. Como verán, estas fibras del músculo ilíaco convergen hacia el tendón del músculo psoas mayor, ya que se implementa más a menudo en la cara lateral de dicho tendón, o bien se insertan en el trocánter menor por medio de un tendón específico que se confunde hasta cierto punto con el del músculo psoas mayor. Como verán, también el músculo ilíaco se halla en parte cubierto medialmente por el músculo psoas mayor y forma con este profundo surco por el cual discurre el nervio femoral en el muslo. El músculo iliopsoas también cubre la cara anterior de la articulación de la cadera, ya que se encuentra separado de la cápsula articular y del borde anterior del hueso coxal por una amplia bolsa sinovial que suele comunicarse con la membrana sinovial de la articulación. Ahora continuaremos hablando sobre los músculos de la región glútea. Estos músculos de la región glútea están ubicados en esta parte de aquí. Están dispuestos en 3 planos: un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. Pero en primera instancia hablaremos sobre el plano profundo. Este plano muscular se halla aplicado inmediatamente sobre las caras superior y posterior de las articulaciones de la cadera, ya que se encuentran formados de superior a inferior por los músculos glúteo menor, el piriforme, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior, el obturador externo y el cuadrado femoral. Pero ahora hablaremos sobre el músculo glúteo menor. Este glúteo menor, que se encuentra hallado en esta parte de aquí,
Es un músculo grueso, aplanado y triangular que se encuentra situado sobre la parte inferior de la cara glútea del ilion y la cara superior de la articulación de la cadera. Este se encuentra extendido desde la cara glútea del ilion hasta el trocánter mayor. Este músculo también se inserta por medio de las fibras musculares en la parte de la cara glútea del ilion, que se extiende inferiormente y anteriormente de la línea glútea anterior hacia el surco del tendón de la cabeza. Refleja el músculo recto femoral. Como verán, su aducción del glúteo menor es abductor del muslo. La contracción aislada de sus fascículos anteriores produce la rotación medial del muslo, la de los fascículos posteriores que determina la rotación lateral. Ahora hablaremos sobre el músculo periforme. Este músculo periforme es alargado, aplanado y triangular, ya que se encuentra extendido desde la cara anterior del sacro hasta el extremo superior del fémur. También se encuentra situado en la parte de la pelvis y en la parte de la región glútea inmediatamente inferior al músculo glúteo menor y en el mismo plano que este. Como verán, este músculo periforme nace de la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebras sacras por medio de 3 digitaciones musculares separadas una de otras por los agujeros sacroanteriores segundos y terceros. Esas digitaciones están unidas entre sí mediante fascículos musculares que nacen de los surcos que prolongan lateralmente los agujeros sacros. Algunos fascículos proceden de la parte más superior de la cara anterior de los ligamentos sacrotuberosos y a veces también del borde superior de la escotadura ciática mayor. Pasaré a hablar sobre el músculo obturador interno. Este músculo obturador interno se trata de un músculo aplanado y radiado en abanico que se extiende desde la cavidad pélvica hasta el trocánter mayor. El músculo obturador interno se halla situado en la parte de la pelvis y en la parte de la región glútea y se acorda a cada ángulo casi recto en el límite entre ambas regiones. Este se encuentra insertado mediante las fibras musculares en la parte interna de la membrana obturatriz, dejando así solamente al descubierto el arco fibroso. El arco fibroso subpúbico, que dicha membrana forma en el límite inferior del orificio de la entrada del conducto obturador. En la cara interna de la rama isquiopubiana inferiormente a la inserción de la membrana obturatriz. Esta es una amplia superficie ósea situada superiormente en el agujero obturador entre este y la línea arqueada y que se extiende posteriormente hasta la proximidad inmediata del borde anterior de la escotadura ciática mayor. Como verán, su acción del obturador interno es rotador lateral del muslo. Ahora hablaremos sobre los músculos gemelos. Como verán, estos músculos gemelos tenemos a los músculos gemelos inferior y a los músculos gemelos superior. Estos músculos gemelos son 2 fascículos carnosos, accesorios y extrapélvicos del músculo obturador interno, ya que se dividen en gemelo superior y en gemelo inferior. También se encuentran situados a lo largo de los bordes superior e inferior de la parte extrapélvica del músculo obturador interno. El músculo gemelo superior nace de la cara lateral de la espina ciática inferiormente a la inserción del ligamento sacroespinoso. El músculo inferior se origina en la tuberosidad isquiática inmediatamente superior y lateral a las inserciones del ligamento sacrotuberoso. En este ligamento vamos a presentar los 2 músculos gemelos que se dirigen lateralmente a lo largo de los bordes superiores e inferiores del tendón del músculo obturador interno que los separa uno del otro. Ahora continuaremos hablando sobre el músculo obturador externo. Este músculo obturador externo es aplanado y triangular, ya que se encuentra extendido desde la cara externa del contorno del agujero obturador hasta el trocánter mayor. Este nace por medio de las fibras musculares de los segmentos anterior, inferior y posterior de la cara externa del marco óseo que rodea al agujero obturador, es decir, del cuerpo del pubis, de la rama inferior del pubis y de la rama y del cuerpo del isquion. Las inserciones del músculo obturador externo sobre la rama isquiopubiana empiezan en la cara interna pélvica de esta lámina ósea y llega hasta la línea de la inserción de la membrana obturatriz. Como verán, las fibras convergen posteriormente y lateralmente y se reúnen en un cuerpo muscular cada vez más estrecho, ya que este pasa primero por el surco infracetebular que rodea a continuación a la cara inferior
de la articulación de la cadera y cruza oblicuamente a la cara posterior de estas articulaciones, insertándose mediante un fuerte tendón en el fondo de la fosa trocanteria del trocánter mayor. Como verán, su función de este obturador externo es la de rotador lateral del muslo. Ahora veremos sobre el músculo cuadrado femoral. Este músculo cuadrado femoral es cuadrilátero, aplanado y grueso, ya que se halla situado en la región glútea inmediatamente inferior al músculo gemelo inferior y posterior al músculo obturador externo, ya que se encuentra extendido transversalmente desde el isquion hasta el fémur. El músculo cuadrado femoral también se inserta medialmente sobre la cara lateral de la tuberosidad isquiática entre las inserciones de los músculos posteriores del muslo y la del músculo obturador externo. Sus fibras se digieren transversalmente laterales y hacia el extremo superior del fémur y posteriormente a la articulación de la cadera y al músculo obturador externo. Su acción del músculo cuadrado femoral es el rotador lateral y el aductor del muslo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el plano medio. Como verán, este plano está constituido únicamente por el músculo glúteo medio. Ahora veremos al músculo glúteo medio. Este músculo glúteo medio se trata de un músculo ancho, aplanado, grueso y triangular que se encuentra situado posterior al músculo glúteo menor, el cual se recubre sus fibras ya que se encuentran extendidos desde la cara glútea del ilion hasta el trocánter mayor. Esta se inserta por los medios de las fibras musculares en toda la porción de la cara glútea del ilion, comprendida entre las líneas glúteos anterior y posterior. En los 3/4 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca, en la cara profunda de la fascia glútea, recubre la parte anterosuperior del músculo superiormente al borde superior del músculo glúteo mayor, algunas veces en un arco fibroso inconstante, cuyos dos extremos se insertan en el borde superior de la escotadura ciática mayor. Su acción del músculo glúteo medio es abductor del muslo y la contracción aislada de sus fascículos anteriores, ya que determina la rotación medial del muslo, la de los fascículos posteriores, produciendo así la rotación lateral. Ahora pasaremos a hablar sobre el plano superficial. En este plano consta de dos músculos, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. Pero en primero hablaremos sobre el músculo glúteo mayor. Este músculo glúteo mayor es ancho, muy grueso y cuadrilátero, ya que se encuentra situado posteriormente a los otros músculos de la región glútea a los cuales cubre. Como verán, este es el más voluminoso y potente de los músculos del cuerpo, ya que presenta los fascículos que lo constituyen, ya que se encuentran extendidos desde el hueso coxal y el sacro hasta el extremo superior del fémur. Como verán, este glúteo mayor nace directamente a partir de la fosa ilíaca y de las fibras musculares y de las fibras tendinosas. Su acción del músculo glúteo mayor es el extensor y rotador lateral del muslo. Además, sus fascículos inferiores son aductores, mientras que los superiores son aductores del muslo. Bueno, ahora hablaremos sobre el músculo tensor de la fascia lata. Este músculo tensor de la fascia lata es alargado y aplanado muscular superiormente y tendinoso inferiormente, ya que se halla situado en la parte lateral y superficial de la cadera y del muslo. Este se extiende desde el hueso coxal hasta la rodilla. Este músculo se inserta superiormente en el extremo anterior del labio externo de la cresta ilíaca, en la parte lateral de la espina ilíaca anterior, superior y anteriormente a la inserción del músculo glúteo medio y posteriormente a la del músculo sartorio. Se efectúa por medio de una lámina tendinosa unida posteriormente a la fascia que recubre la parte anterosuperior del músculo glúteo medio. Como verán, esta lámina tendinosa de escasa extensión se continúa por medio de un cuerpo muscular aplanado transversalmente que se dirige inferiormente y un poco posteriormente al llegar a la altura del cuarto tercio superior del músculo, y los fascículos musculares se continúan por medio de una ancha lámina tendinosa. Como verán, su acción de este tensor de la fascia lata es
Como verán, su acción del músculo tensor de la fascia lata es la extensión de la pierna, que también es ligeramente aductor y rotador medial del muslo. Este músculo actúa sobre todo sobre el tacto iliotibial, al cual tensa y se atrae anteriormente, ya impidiendo así la luxación de esta cinta fibrosa posteriormente al trocánter mayor. Tenemos sobre los músculos del muslo. Los músculos del muslo se dividen en tres grupos distintos: un grupo anterior o grupo de músculos extensores, un grupo medial formado por los músculos aductores, un grupo posterior que comprenden a los músculos flexores. Como verán en esta parte del músculo cuádriceps femoral, ese músculo cuádriceps femoral del fémur nace superiormente por medio de cuatro cabezas musculares distintas, que son los músculos recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. Estos cuatro músculos se insertan mediante un tendón común sobre la rótula, donde se hallan dispuestas en el mismo plano. El más profundo es el músculo vasto intermedio. Está cubierto en gran parte por los músculos vasto lateral y vasto medial, anteriormente los cuales se hallan situados al músculo recto femoral. Este músculo vasto intermedio es voluminoso y grueso incurvado en el canal, ya que su concavidad rodea a las caras anterior y lateral del fémur, ya que se encuentra extendido desde estas dos caras del fémur hasta el tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. El músculo vasto intermedio nace mediante las fibras musculares en los 3/4 superiores de las caras anterior y lateral, así como de los bordes mediales y laterales del fémur. Medialmente, las inserciones terminan en el límite anterior de la cara medial del cuerpo del fémur, o tan solo lo invaden ligeramente en sentido lateral, ya que se encuentran extendidos según la descripción clásica hasta el labio lateral de la línea áspera y se confunden con las del músculo vasto lateral en toda la altura de esta cresta ósea. Los orígenes de este músculo vasto intermedio son los fascículos musculares anteriores, ya que descienden verticalmente, y los fascículos mediales y laterales se dirigen de forma oblicua hacia la rótula, cubriendo así las caras anteriores y laterales del fémur, y terminan en la cara profunda de una pelmibrosis o lámina tendinosa de inserción que ocupa la gran parte de la cara anterior del músculo. Ahora les presentaré al músculo vasto medial. Este músculo vasto medial es una lámina muscular ancha y gruesa situado medialmente al músculo vasto intermedio en la cara medial del fémur. Por su borde anterior, el músculo vasto medial se confunde con el músculo vasto intermedio hasta el punto que es necesario indicir verticalmente el músculo vasto medial hasta su cara profunda y libre para descubrir, siguiendo esta superficie, su límite con el músculo vasto intermedio, ya que se encuentra extendido desde la línea áspera hasta el tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. Como verán, esta nace del labio medial de la línea áspera y en la rama medial de la trifurcación superior de dicha línea. La inserción se extiende superiormente hasta el extremo inferior de la línea intertrochanteria y termina inferiormente en la bifurcación de la línea áspera. Otro dato más que les puedo dar sobre el músculo vasto medial es que no presenta ninguna inserción en la cara medial del fémur, que permanece libre de toda inserción muscular. Sus fascículos musculares se dirigen inferior y anteriormente y rodean a la cara medial del fémur, a lo que le cubren. Ahora hablaremos sobre el músculo vasto lateral. Este músculo vasto lateral está situado lateralmente al músculo vasto intermedio, ya que cubre una gran parte de este músculo y se halla muy estrechamente unido en él a lo largo de la parte inferior de su borde anterior, ya que se encuentra extendida desde la línea áspera del fémur hasta el tendón terminal del músculo cuádriceps femoral. Sus inserciones del músculo vasto lateral es de una amplia línea de inserciones, ya que es rugosa y continua, ya que se encuentra formado de superior e inferiormente por la cresta rugosa que limita medial e inferiormente la cara anterior del trocánter mayor. Como verán, esta inserción se realiza por medio de una lámina tendinosa gruesa. Las fibras musculares nacen de la cara profunda de esta lámina, así como de una estrecha superficie ósea perteneciente a la parte más elevada y justa trochanteria de las caras anteriores y laterales del fémur.
Hablaremos sobre el músculo recto femoral. Este músculo recto femoral es largo, aplanado y fusiforme, ya que se encuentra situado en la parte anterior y medial del muslo y anteriormente en los tres músculos vastos, ya que se encuentran extendidos desde el hueso coxal hasta la rótula. Como verán, sus inserciones nacen desde el hueso coxal por medio de dos tendones cortos y muy fuertes. Uno que se denomina el tendón de la cabeza directa, ya que es cilíndrico, y también se inserta de las caras laterales de la espina ilíaca anteroinferior, y el otro también se denomina el tendón de la cabeza refleja, ya que es aplanado y se inserta en la parte posterior del surco anterior y se encuentran unidos continuamente de una lámina tendinosa que desciende sobre la cara anterior del músculo hasta la mitad del muslo. Sus fibras musculares se separan de esta lámina y forman así un cuerpo muscular fusiforme y aplanado de anterior a posterior, pero muy grueso. Ahora les pasaré a hablar sobre los músculos sartorios. Estos músculos sartorios es muy largo y aplanado, ya que se encuentra situado anteriormente al músculo cuádriceps femoral. Esta se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el extremo superior de la tibia. Sus inserciones se realizan superiormente mediante cortas fibras tendinosas, situado inmediatamente mediales al músculo tensor de la fascia lata. En la cara lateral de la espina ilíaca anterior superior, anteriormente a la inserción del músculo tensor de la fascia lata, y en la parte vecina de la escotadura subyacente. Desde este origen el músculo se dirige primero inferiormente y medialmente, cruzando oblicuamente a los músculos iliopsoas y cuádriceps femoral y llega a la cara medial del muslo, ya que desciende entonces casi verticalmente, rodeando posteriormente al condilo medial, que se estrecha y se envuelve tendinosamente. El tendón terminal del músculo sartorio se inclina anteriormente, ya que llega a la altura del condilo medial de la tibia y se extiende formando una ancha aponeurosis que se inserta en la cara medial de la tibia a lo largo de la cresta de este hueso, e inferiormente a la inserción del ligamento rotuliano. Ahora pasaremos a hablar sobre el grupo muscular medial. Este grupo está formado por 5 músculos: el gracil, el pectíneo y los 3 músculos aductores del muslo. Voy a hablarles sobre el grupo muscular medial. Este grupo está formado por 5 músculos: el gracil, el pectíneo y los 3 músculos aductores del muslo. En primera parte vamos a describir a los músculos aductores mayor. Este músculo aductor mayor es ancho, grueso y triangular, que su vértice truncado se inserta en la rama isquiopubiana y su base corresponde a toda la altura de la línea áspera del fémur. En esta parte sus inserciones nacen en los 2/3 posteriores de la rama isquiopubiana inferior a la inserción del músculo obturador externo de la cara lateral en la tuberosidad isquética, inferiormente a la inserción del músculo cuadrado femoral y del vértice o parte posteriormente de la dicha tuberosidad. Las inserciones superiores del músculo aductor mayor se realizan por medio de las cortas fibras aponeuróticas, con excepción de los fascículos posteriores, y los cuales se insertan mediante un tendón que continúa a lo largo del borde posterior del músculo. A continuación hablaremos sobre el músculo aductor corto. Este músculo aductor corto es plano, grueso, triangular y mucho menos ancho que el músculo aductor mayor, al cual precede en situación. Este se encuentra extendido desde el pubis hasta la mitad superior del cuerpo del fémur. Esta se inserta superiormente, anterior y superior al músculo aductor mayor, en el cuerpo del pubis y en la parte contigua de la línea isquiopubiana. La superficie de inserción de este músculo es alargada y se intercala entre la superficie de las inserciones del músculo obturador externo, que se sitúa lateralmente, y la del músculo gracil, que se sitúa medialmente. Ahora les voy a hablar sobre el músculo aductor largo. En la parte del músculo aductor largo es aplanado y triangular, que se encuentra situado inmediatamente inferior al músculo pectíneo y en el mismo plano que este, y anteriormente a los músculos aductores cortos y aductores mayores. Esta se extiende desde el pubis hasta la parte media de la línea áspera.
El músculo aductor largo se inserta superiormente en el ángulo del pubis y en la cara inferior del tubérculo del pubis, mediante un tendón estrecho, grueso y aplanado, que se prolonga ligeramente sobre la cara anterior y el borde medial del músculo. La superficie de inserción es medial a la del músculo pectíneo y superior a la del músculo aductor corto. Este músculo se dirige inferior, lateral y un poco posteriormente, ya que se vuelve progresivamente más ancho y se adelgaza a medida que se aleja de su origen. Inferiormente se fija en la parte media de la línea áspera a lo largo del labio medial de esta línea mediante una lámina tendinosa muy estrechamente unida a la aponeurosis de origen del músculo vasto medial, anteriormente a las láminas de inserción de los otros músculos aductores posteriormente. Ahora les pasaré a hablar sobre el músculo pectíneo. Este músculo pectíneo que ven aquí es aplanado y rectangular. El músculo pectíneo está situado anterior al músculo aductor corto y medial al músculo iliopsoas, ya que se encuentra extendido desde el pubis hasta la parte superior del fémur. Este músculo se inserta superiormente mediante dos planos de fibras, uno superficial y otro profundo. El plano superficial nace por medio de las fibras musculares del pecten del pubis, desde la eminencia iliopúbica hasta el tubérculo del pubis y de la parte contigua de la superficie pectínea. El plano profundo también se inserta mediante las fibras musculares en el labio interior del conducto obturador. Ahora nos tocaría hablar sobre el gracil. Este músculo gracil es aplanado y delgado en forma de cinta, ya que se encuentra situado en la parte más medial del muslo, medialmente en los músculos aductores, y también se encuentran extendidos desde el pubis hasta el condilo medial de la tibia. Esta se inserta superiormente por medio de una lámina tendinosa en el cuerpo del pubis, a lo largo de la sínfisis del pubis y en la rama inferior del pubis. La línea de inserción de este músculo bordea medialmente las superficies de inserción de los músculos aductores corto y mayor. El tendón de origen le sigue un cuerpo muscular delgado, ancho y aplanado de lateral a medial. Este músculo gracil también desciende de forma casi vertical y profunda a la fascia lata, ya que su cara profunda se aplica sobre el borde medial de los músculos aductores. De forma gradual, el músculo se redondea y continúa inferiormente mediante un tendón largo y delgado que aparece hacia el tercio inferior del muslo sobre el borde posterior del músculo. Ahora los músculos del muslo se dividían en tres grupos. Ahora voy a hablarles sobre el grupo muscular posterior. El grupo muscular posterior del muslo comprende tres músculos que son el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral, que se encuentra en esta parte de aquí. Ahora les voy a hablar sobre el músculo semimembranoso. Este músculo semimembranoso, que se encuentra en esta parte de aquí, es delgado, aplanado y tendinoso superiormente y muscular y voluminoso inferiormente, ya que se encuentra situado posterior al músculo aductor mayor y se extiende desde el isquion hasta el extremo superior de la tibia. Sus inserciones de este músculo se insertan en la parte lateral de la tuberosidad isquiática, medialmente al músculo cuadrado femoral y lateralmente al tendón común de la cabeza larga del músculo bíceps femoral y del músculo semitendinoso. Este origen se efectúa primero por medio de un tendón grueso, al cual sigue una ancha membrana tendinosa más gruesa lateral que medialmente y que se prolonga hacia la mitad del muslo. El cuerpo muscular nace de este tendón membranoso siguiendo una línea oblicuo inferior y lateral. Su acción del músculo semimembranoso es flexor de la pierna. Una vez realizada esta acción, extiende al músculo sobre la pelvis e imprime a la pierna en un movimiento de rotación medial. Ahora les hablaré sobre el músculo semitendinoso. Este músculo semitendinoso es un músculo fusiforme muscular superiormente y tendinoso inferiormente, ya que se encuentra situado posterior al músculo semimembranoso y medial al músculo bíceps femoral. Este se encuentra extendido desde el isquion hasta el extremo superior de la tibia.
El músculo semitendinoso nace de la isquion mediante un tendón común al de la cabeza larga de la bíceps femoral. Este tendón se inserta en la cara posterior de la tuberosidad isquiática lateral de la inserción de ligamentos sacrotuberosos y medial del músculo semimembranoso y en los fascículos más posteriores del músculo aductor mayor. La inserción del músculo semitendinoso se sitúa inferior y medialmente a las inserciones de la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Su acción de este músculo semitendinoso es idéntica a la del músculo semimembranoso, que es el flexor de la pierna, ya que extiende el músculo sobre la pelvis e imprime a la pierna un movimiento de rotación medial. Ahora les hablaré sobre el músculo bíceps femoral. Este músculo bíceps femoral se encuentra situado lateralmente al músculo semitendinoso, es voluminoso y está formado por dos cabezas, una isquiática o cabeza larga del músculo bíceps femoral y otra femoral o cabeza corta del músculo bíceps femoral. Ambas cabezas se insertan inferiormente por medio de una inserción común en los dos huesos de la pierna. Por ejemplo, la cabeza larga del músculo bíceps femoral se inserta en la cara posterior de la tuberosidad isquiática junto con el músculo semitendinoso y por medio de un mismo tendón. Una disección minuciosa permite observar que la superficie de esta inserción de la cabeza larga del músculo en la bíceps femoral se sitúa superior y lateralmente a la del músculo semitendinoso y medialmente a la del músculo semimembranoso. Su acción de este músculo bíceps femoral es flexor de la pierna. Cuando la pierna se halla flexionada, ésta se convierte en extensor del muslo sobre la pelvis y rotador lateral de la pierna. Bueno, ahora hablaremos sobre los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna se dividen en tres grupos: anterior, lateral y posterior. En estos tres grupos musculares se hallan separados entre sí por el esqueleto de la pierna, la membrana interósea de la pierna y dos tabiques intermusculares, anterior y posterior de la pierna. Estos tabiques se extienden desde la cara profunda de la fascia de la pierna hasta los bordes anterior y posterior del peroné. Ahora hablaremos sobre el grupo muscular anterior. El grupo anterior comprende cuatro músculos que llenan el espacio situado entre la cara lateral de la tibia, medialmente el peroné y el tabique intermuscular anterior de la pierna lateralmente y a la membrana interósea de la pierna posteriormente, ya que se encuentran halladas yuxtapuestas de medial a lateral en el orden siguiente. Vamos a tener al músculo tibial anterior, al músculo extensor largo del dedo gordo, al músculo extensor de los dedos y al músculo tercer peroneo. En esta instancia hablaremos sobre el músculo tibial anterior. Este músculo es largo, grueso y con forma de prisma triangular. El músculo tibial anterior es el más medial de los músculos del grupo anterior, ya que se encuentra hallado y situado a lo largo de la cara lateral de la tibia y se extiende hasta el borde medial del pie. Este nace por medio de algunos fascículos tendinosos superficiales cortos y sobre todo por la implantación directa de las fibras musculares del tubérculo de Gerdt y de la cresta oblicua que parte de este tubérculo y limita lateralmente la tuberosidad de la tibia, del condilo lateral de la tibia y de la cara lateral de la tibia, desde su tubérculo y de la cresta hasta el tercio inferior del hueso de la parte superior y medial de la membrana interósea de la pierna, del cuarto superior de la cara profunda de la fascia de la pierna, el tabique fibroso que en la parte superior de la pierna lo separa del músculo extensor largo de los dedos. Como verán, las fibras musculares forman un cuerpo muscular voluminoso y prismático triangular que descienden aplicando sobre la cara lateral de la tibia. A este cuerpo muscular le sigue un tendón que aparece sobre la cara anterior del músculo en la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior de la pierna. Su acción de este músculo tibial anterior es flexionar el pie y le imprime un movimiento de aducción y de rotación medial. Hablaremos sobre el músculo extensor largo del dedo gordo. Este músculo extensor largo del dedo gordo es delgado y aplanado transversalmente y se sitúa lateral
al músculo tibial anterior y se extiende desde el peroné hasta la falange distal del dedo gordo. Sus inserciones se efectúan superiormente en la parte media de la cara medial del peroné anteriormente a la membrana interósea de la pierna, en la parte vecina de la dicha membrana. A partir de ese punto, las fibras musculares se dirigen inferior y un poco anteriormente y se implantan en sentido oblicuo a la manera de las barbas de una pluma sobre un tendón que ocupa el borde anterior del músculo. El tendón terminal se desprende de las fibras musculares en el extremo inferior de la pierna y pasa lateralmente al músculo tibial anterior en una vaina fibrosa formada por el retináculo inferior de los músculos extensores. Este se refleja sobre este ligamento y se dirige un poco oblicuamente anterior y medial sobre la cara dorsal del pie. El tendón también se desliza entonces sobre la articulación cúneo-metatarsiana con ayuda de una bolsa sinovial y después sobre la cara dorsal de la articulación metatarsofalángica con ayuda de la otra bolsa sinovial inconstante. En cuanto el tendón alcanza el dedo gordo, da origen a dos expansiones laterales que se fijan sobre los bordes laterales de la falange proximal, que termina ensanchándose sobre la base de la falange distal. En su parte vertical o tibial, el músculo extensor largo del dedo gordo se halla comprendido entre el músculo tibial anterior medialmente y el músculo extensor largo de los dedos lateralmente. Estos dos músculos lo cubren hasta el tercio inferior de la pierna. Más inferiormente, su borde anterior emerge entre ambos músculos y entra en contacto con la fascia. Como verán, su acción del músculo extensor largo del dedo gordo se extiende desde la falange distal del dedo gordo sobre la falange proximal y esta sobre el primer hueso metatarsiano, que actúa luego sobre el pie, el cual flexiona imprimiéndole al mismo tiempo un movimiento de rotación medial. Ahora hablaremos sobre los músculos extensores largos de los dedos. Estos músculos extensores largos de los dedos es alargado y aplanado transversalmente, simple y muscular superiormente y dividido en 4 tendones inferiormente. Esta se sitúa lateral a los músculos tibial anterior y extensor largo del dedo gordo y se extiende desde los huesos de la pierna hasta los 4 últimos dedos. Este músculo nace directamente por medio de las fibras musculares del condilo lateral de la tibia, lateralmente de las inserciones del músculo tibial anterior y de los tercios superiores de la cara medial del peroné a lo largo del borde anterior del hueso y lateralmente a las inserciones del músculo extensor largo del dedo gordo y de la parte lateral de la membrana interósea de la pierna superiormente al músculo extensor largo del dedo gordo y lateralmente al músculo tibial anterior de la cara profunda de la fase de la pierna, en su parte superior de los tabiques fibrosos que superiormente los separan del músculo peroneo largo lateralmente y del músculo tibial anteromedialmente. Las fibras también nacen del tabique intermuscular anterior de la pierna que los separa del músculo extensor largo de los dedos del músculo peroneo largo, que hacen también a arcos fibrosos formándose así este tabique y que limitan con el peroneo orificios atravesados por lo que los nervios superiores del músculo tibial anterior y por el nervio peroneo profundo. Su acción de este músculo extensor de los dedos, además de flexionar el pie y lo imprime un movimiento de abducción, es de rotación lateral. Ahora continuaremos hablando sobre el músculo tercer peroneo, ya que pertenece al grupo muscular anterior. Este músculo tercer peroneo es alargado y aplanado transversalmente y se encuentra situado lateralmente a la parte inferior del músculo extensor largo de los dedos y se extiende desde el tercio inferior al quinto hueso metatarsiano. Este es un músculo inconstante, ya que nace por medio de las fibras musculares habitualmente confundidas con los fascículos inferiores del músculo extensor largo de los dedos, del tercio inferior de la cara medial del peroné, también de la parte vecina de la membrana interósea de la pierna y del tabique intermuscular anterior de la pierna que los separa de los músculos peroneos. El cuerpo muscular se dirige inferior y anteriormente y se implanta de forma oblicua sobre un tendón que suele unirse al del músculo extensor largo de los dedos
atravesando así el retináculo inferior de los músculos extensores en la misma vaina que este y después se dirige ensanchándose así anterior y lateral inferiormente, terminando sobre la cara dorsal de la base del quinto hueso metatarsiano. La acción del músculo tercer peroneo es flexionar el pie y al mismo tiempo colocar en aducción y en rotación lateral. Ahora pasaremos a hablar sobre el grupo muscular lateral, ya que este pertenece a los músculos inferiores. Este grupo comprende de dos músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. Estos dos músculos están situados en la cara lateral del peroné entre los tabiques intermusculares anterior y posterior de la pierna y se disponen en dos planos, uno profundo formando así el músculo peroneo corto y otro superficial constituyendo por el músculo peroneo largo. En este momento hablaremos sobre el músculo peroneo corto. Este músculo peroneo corto que se ve en esta parte de aquí es corto y es aplanado y peniformemente muscular y superiormente tendinoso inferiormente. Este se halla situado en la parte lateral de la pierna y del pie y se extiende desde la cara lateral del peroné hasta el quinto hueso metatarsiano. Este músculo nace por medio de las fibras musculares de los 2/3 inferiores de la cara lateral del peroné. Sin embargo, en las inserciones se detiene un poco superiormente al malleolo lateral del tabique intermuscular anterior de la pierna que lo separa del músculo extensor largo de los dedos y del músculo tercer peroneo del tabique intermuscular posterior de la pierna que lo separa de los músculos flexor largo del dedo gordo y sóleo. Como verán, el cuerpo muscular desciende sobre la cara lateral del peroné y continúa por medio de un tendón aplanado transversalmente. Este tendón se alista de las fibras musculares a la altura de la interlínea de la articulación del tobillo y se desliza posteriormente al malleolo lateral en una corredora osteofibrosa que es común con la del músculo peroneo largo. A continuación, el tendón se refleja en el ángulo obtuso y se sigue oblicuamente en sentido inferior y anterior, ya que pasa superiormente a la tróclea peroneal que presente en la cara lateral del calcáneo, donde se halla sujeto por una vaina fibrosa y termina por último en la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano. Su acción del músculo peroneo corto produce movimientos de aducción y rotación lateral del pie. Ahora veremos al músculo abductor largo. Ahora veremos al músculo peroneo largo. Este músculo peroneo largo es muscular superiormente y tendinoso inferiormente, ya que se encuentra situado lateralmente al músculo peroneo corto, al cual recubre y se extiende desde la parte superolateral de la pierna hasta la cara plantar del primer hueso metatarsiano. Superiormente se inserta en el condilo lateral de la tibia y lateralmente a la inserción del músculo extensor largo de los dedos en la cara anterior y lateral de la cabeza del peroné. En el tercio superior de la cara lateral del cuerpo de este hueso, sobre los tabiques intermusculares anterior y posterior de la pierna, que los separan del músculo extensor largo de los dedos anteriormente y de los músculos sóleo y flexor largo del dedo gordo posteriormente. Como verán, el músculo es grueso superiormente y más delgado inferiormente, ya que desciende en el sentido vertical y primero lateral al músculo peroneo corto y después lateral y posterior a dicho músculo, que por tanto aparece bajo la fascia anteriormente el músculo peroneo largo. En el tercio inferior de la pierna, las fibras del músculo peroneo largo se dirigen a un largo tendón que aparece sobre la cara lateral del músculo, un poco superior a la parte media de la pierna, y en el tercio inferior el tendón se desprende completamente de la parte muscular que sigue el trayecto vertical del músculo y pasa posterior al malleolo lateral, donde se halla contenido en la misma corredora osteofibrosa que el tendón del músculo peroneo corto, en el vértice del malleolo lateral. El tendón del músculo peroneo largo se refleja y se desciende inferiormente y anterior sobre la cara lateral del calcáneo, pasando así inferiormente a la tróclea peroneal. Su acción del músculo peroneo largo actúa sobre el pie y posibilita la extensión, la aducción y la rotación lateral. Además, al arrastrar posterior y lateralmente la base del primer hueso metatarsiano, tiende a aumentar la concavidad de la bóveda plantar. Ahora hablaremos sobre el grupo muscular posterior.
Los músculos del grupo posterior están situados posteriormente al esqueleto de la pierna, en la membrana interósea de la pierna y el tabique intermuscular posterior de la pierna, que los separa de los músculos peroneos, ya que estos son 8 y están dispuestos en dos planos, uno profundo y otro superficial. En el plano profundo, como verán, este plano se compone de 4 músculos, que son los músculos popliteos, flexores largos de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo de los dedos gordos. También se hallan los cuatro también se hallan aplicados sobre el esqueleto. El músculo popliteo está situado en la parte superior de la pierna. Los otros 3 están situados inferiormente al músculo popliteo. Están yuxtapuestos y se extienden hasta la planta del pie. Estos 4 músculos deben añadirse los músculos lumbricales. En primera parte hablaremos sobre los músculos popliteos. Los músculos popliteos es un músculo corto, aplanado y triangular que se encuentra situado posterior a la articulación de la rodilla y sus fascículos se extienden desde el condilo lateral del fémur hasta la parte superior de la tibia. Esta se inserta en una fosita ósea situada inferior y posteriormente el epicóndilo lateral del fémur, que esta inserción se realiza mediante un tendón aplanado y corto, casi enteramente cubiertos en la cara posterior de la articulación por el ligamento popliteo arqueado. La cara profunda de este tendón se halla en relación con la prolongación poplitea de la membrana sinovial de la rodilla. El músculo se dirige inferior y medialmente y termina con la cara posterior de la tibia y superior a la línea del músculo sóleo y sobre el labio superior de dicha línea. Como verán, su acción del músculo popliteo es flexionar la pierna e imprimir un movimiento de rotación medial. A continuación hablaremos sobre el músculo flexor largo de los dedos. Este músculo flexor largo de los dedos es alargado y se divide inferiormente en 4 tendones. Es el más medial de los músculos del grupo posterior y se extiende desde la tibia hasta la cara plantar de los cuatro últimos dedos. El músculo flexor largo de los dedos nace de la parte medial del labio inferior, de la línea del sóleo de la tibia y del tercer medio de la cara posterior de la tibia, inferiormente a la línea mencionada y medialmente a una cresta longitudinal que los separa de la superficie de inserción del músculo tibial posterior, de un tabique fibroso que los separa de este último músculo. Este tabique se prolonga inferiormente formando un arco tendinoso bajo el cual pasa el músculo tibial posterior y se fija a la tibia 7 u 8 centímetros superior al malleolo medial. Desde estos orígenes, el músculo flexor largo de los dedos desciende verticalmente posterior a la tibia. Primero se sitúa medialmente al músculo tibial posterior y después cruza muy oblicuamente este músculo en la parte inferior de la pierna, pasando posterior a él. Sus fibras musculares terminan en un tendón que no se desprende por completo de tales fibras hasta hallarse en las proximidades del malleolo. Los flexores largos de los dedos es flexionar los dedos y extender el pie sobre la pierna, ya que estos lo van a desplazar hacia los dedos y a la planta del pie medialmente si dicha acción no fuera contrarrestada por la del músculo cuadrado plantar. Ahora continuaremos hablando sobre los músculos lumbricales. Como verán, en esta parte de los músculos lumbricales, del pie constituyen pequeños fascículos musculares y fusiformes análogos a los de la mano y anexos a los tendones de los músculos flexores largos de los dedos. Como verán, estos son 4 y se dominan primero los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Luego vamos a tener como verán, estos son 4 y se dominan primero, segundo, contando así de medial a lateral. Estos se encuentran situados en la región plantar entre los tendones del músculo flexor largo de los dedos y terminan en los tendones de los músculos extensores de los 4 últimos dedos. Estos músculos nacen en el ángulo de división de los tendones del músculo flexor largo de los dedos y se insertan en los tendones que limitan dicho ángulo, excepcionalmente el primer músculo lumbrical, que se inserta solo en el borde medial del tendón del segundo dedo.
Desde su origen, los músculos lumbricales alcanzan el lado medial de la articulación metatarsofalángica correspondiente, donde continúa por medio de pequeños tendones, los cuales se fijan en parte en la cara medial de la base de la falange proximal y en parte en el tendón correspondiente del músculo extensor por medio de una expansión tendinosa. Su acción de este músculo lumbrical es flexionar la falange proximal y extender a las otras dos. Continuaremos hablando sobre el músculo tibial posterior. Este músculo tibial posterior es aplanado y muscular superiormente y tendinosamente inferior. Este se sitúa entre el músculo flexor largo de los dedos, que se sitúa medialmente a él, y el músculo flexor largo del dedo gordo, que se halla lateralmente. Este se extiende desde los dedos huesos de la pierna hacia el borde medial del pie. Sus inserciones se efectúan por medio de las fibras musculares en los 2/3 superiores de la cara posterior de la tibia y lateralmente a la cresta, que forma el límite lateral de la inserción del músculo flexor largo de los dedos. En la parte lateral del labio inferior de la línea del sóleo de la tibia, en los 2/3 superiores de la cara medial del peroné, posteriormente al borde interóseo, en la membrana interósea de la pierna, entre las inserciones tibial y peronea, en los tabiques fibrosos que los separan medial y lateralmente de los músculos flexores largos. A partir de esas inserciones, las fibras musculares se dirigen hacia una lámina tendinosa aplanada en sentido transversal y cuyo borde posterior aparece superiormente sobre la cara posterior del músculo. Como verán, su acción del músculo tibial posterior es aductor y rotador medial del pie. Ahora pasaremos a hablar sobre los músculos flexor largo del dedo gordo. Estos músculos es la más lateral de los músculos del plano profundo, es alargado y grueso, es un músculo superiormente y tendinoso inferiormente. Este se encuentra situado entre el músculo tibial posterior y los músculos peroneos, ya que se encuentran extendidos desde el peroné hasta el primer dedo. Sus inserciones de este músculo nace de los 3/4 inferiores de la cara posterior del peroné, ya que esta inserción se detiene ligeramente superior al malleolo lateral de los tabiques fibrosos que los separan del músculo tibial posterior medialmente y de los músculos peroneos lateralmente, de la parte inferior de la membrana interósea de la pierna. Las fibras procedentes del tabique que separa el músculo flexor largo del dedo gordo del músculo tibial posterior pasan posteriormente a los vasos peroneos, de tal manera que estos, cuando discurren entre los dos músculos, se hallan cubiertos por las fibras de los músculos flexores largos del dedo gordo y parecen incluidos en el espesor de dicho músculo. Desde estos orígenes, las fibras musculares se dirigen hacia un tendón oculto en el espesor de la masa muscular, a la altura de la articulación del tobillo. El tendón queda libre de fibras musculares, deslizándose de forma sucesiva en el surco de la cara posterior del estrágalo y en el de la cara medial del calcáneo. En estos dos surcos se halla retenido por la vaina fibrosa muy fuerte. El tendón penetra a continuación en la región plantar, cruzando así la cara superior del tendón del músculo flexor largo de los dedos, al cual proporciona una fuerte expansión y llega al primer dedo pasando entre los dos huesos sesamoideos de la articulación metatarsofalágica. Como verán, su acción de este músculo flexor largo del dedo gordo es sobre la falange proximal y está sobre el primer metatarsiano. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el plano superficial. Este consta de dos músculos, el tríceps sural y el plantar. Ahora les hablaré sobre el músculo tríceps sural. Este músculo tríceps sural constituye una masa muscular voluminosa que forma por sí sola el abultamiento de la pantorrilla. Este se compone de tres masas musculares, las cabezas laterales, las mediales del músculo gastrocnemio y el músculo sóleo. Estas tres masas musculares se insertan inferiormente en el calcáneo por medio de un tendón común denominado el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Estos tres músculos están dispuestos superiormente en dos capas distintas, una profunda que se encuentra constituida por el músculo sóleo y otra superficial formada por las dos cabezas del músculo gastrocnemiano, ya que pertenece a los músculos del tríceps sural.
Este músculo forma una situación y un trayecto, que como verán es un músculo voluminoso y ancho que se encuentra situado posteriormente al plano profundo de los músculos posteriores de la pierna, ya que este desciende desde los huesos de la pierna hasta el tendón del calcáneo. Esto, como verán, presenta dos fascículos distintos, uno peroneo y otro tibial. El fascículo peroneo nace de la cara posterior de la cabeza del peroné, por medio de una lámina tendinosa gruesa y resistente, y mediante por las fibras aponeuróticas del cuarto superior de la cara posterior del peroné y del tercio superior del borde lateral de dicho hueso, y de la parte contigua del tabique intermuscular posterior de la pierna que lo separa del músculo peroneo largo. Luego también vamos a ver al fascículo tibial, que se inserta por medio de una lámina tendinosa muy resistente en el labio inferior de la mitad inferior, aproximadamente de la línea del suelo, y en el tercio medio del borde medial de este hueso. Las dos láminas tendinosas de origen del músculo sóleo se fusionan en una sola, y de su unión resulta la formación entre los dos fascículos del músculo de un arco fibroso cóncavo superiormente denominado arco tendinoso del músculo sóleo. Este arco se extiende desde la parte medial de la cabeza del peroné hasta la parte media de la línea del sóleo. La lámina tendinosa resulta de la unión de las dos láminas, que se divide inferiormente en dos partes, que descienden a los dos lados estrechándose y que están separándose por una profunda escotadura. Esta lámina tendinosa da nacimiento a las fibras musculares en sus dos caras, anterior y posterior. Ahora hablaremos sobre el músculo gastrocnemio. Este músculo gastrocnemio está constituido por una cabeza medial y una cabeza lateral, los cuales se estructuran como dos masas musculares anchas, gruesas, aplanadas y de forma ovalada. Estas están separadas superiormente y unidas inferiormente. El músculo gastrocnemio es el más superficial de los músculos de la pantorrilla, que cubre el sóleo y se extiende desde los condillos femorales hasta el tendón calcáneo. La cabeza medial del músculo gastrocnemio se inserta por medio de un tendón fuerte y aplanado, con una depresión situado sobre el condilo medial del fémur inferior y posterior al tubérculo del aductor, mediante las fibras musculares y cortas fibras tendinosas, en el tubérculo supracondilio medial y en el casquete condilio medial. En cambio, en la cabeza lateral del músculo gastrocnemio se inserta por medio de un fuerte tendón, en una fosita situada posterior al epicondilio lateral del fémur, superiormente a la fosita de inserción del músculo popliteo, y por medio de las fibras musculares y cortas fibras tendinosas en el tubérculo supracondilio lateral y en el casquete condilio correspondiente en el espesor del tendón de la cabeza lateral, ya que suele encontrarse un hueso sesamoideo. El tendón de origen de cada cabeza se extiende sobre la parte posterior y lateral del cuerpo muscular y da nacimiento a las fibras musculares por su cara anterior. Este músculo gastrocnemio es el músculo tricepsural, que produce la extensión y determina también la aducción y la rotación medial del pie. Ahora hablaremos sobre el músculo plantar. Este músculo plantar que se encuentra aquí es muy alargado y tendinoso en casi toda su extensión. El músculo plantar también se halla situado entre los músculos gastrocnemio y sóleo y se extiende desde el condilo lateral del fémur hasta el calcáneo. El músculo plantar nace por medio de cortas fibras tendinosas del condilo lateral del fémur y del casquete condilio correspondiente superior y medial a la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. El cuerpo muscular es muy corto y fusiforme, que se encuentra dirigido oblicuamente en sentido inferior y medial después de un breve trayecto continuo por medio de un tendón largo, delgado y aplanado que desciende entre los músculos gastrocnemio y sóleo en la parte inferior de la pierna. Este se adosa al borde medial del tendón calcáneo y se fija medialmente a ese tendón en la cara posterior del calcáneo. Su acción de este músculo plantar constituye el vestigio de un músculo que en ciertos animales presenta continuidad, pasando inferiormente al calcáneo con la pneumosis plantar. En el hombre tan solo puede actuar como un débil auxiliar del músculo tricepsural. Ahora continuaremos hablando sobre los músculos del pie.
Los músculos del pie se distribuyen en dos regiones, en los músculos de la región dorsal del pie y músculos de la región plantar. Como verán, en la región dorsal del pie consta de dos músculos, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, que se clasifica en el conjunto de ambos músculos que se conoce como el músculo pedis. Ahora pasaremos a hablar sobre el músculo extensor corto de los dedos. Es un músculo corto, aplanado y grueso. Es un músculo que se ubica en la parte posterior y delgado, que se encuentra dividido en los tres tendones en su parte anterior. Este se encuentra situado en la cara dorsal del pie profundo a los tendones del músculo extensor largo de los dedos y se extiende desde el calcáneo hasta los dedos segundo, tercero y cuarto. Este nace en el hueco astrocalcáneo lateral y anteriormente en el seno del tarso, por medio de cortas fibras tendinosas en la parte anterior de la cara superior del calcáneo y por la implantación directa de las fibras musculares en los fascículos de origen del retináculo inferior de los músculos extensores. Desde estas sensaciones, el músculo se dirige anterior y medialmente, ensanchándose. Este se sitúa sobre la cara dorsal del pie inmediatamente superiormente al esqueleto y a las articulaciones y profundamente a los tendones del músculo extensor largo de los dedos que los cruzan oblicuamente. Como verán, este no tarda en dividirse en tres fascículos, a los que le siguen tres tendones destinados a los dedos segundo, tercero y cuarto. Estos tendones se unen al borde lateral del tendón correspondiente del músculo extensor largo de los dedos a la altura de la articulación metatarso-falángica y luego se confunden con dicho tendón hasta su terminación. Su acción de este músculo es la de extender las falanges proximales e inclinarlas lateralmente. Ahora hablaremos sobre los músculos extensores cortos del dedo gordo. Este presenta las mismas características que los fascículos musculares que componen al músculo extensor corto de los dedos. En su origen se confunde con este músculo, constituyendo el elemento muscular más medial de la masa común de origen de ambos músculos. Su tendón es medial al tendón destinado al segundo dedo del músculo extensor corto de los dedos, que se sitúa profundo al tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y se inserta en la base de la falange proximal de este dedo. Su acción es extender la falange proximal del dedo gordo. Ahora continuaremos hablando sobre los músculos interóseos dorsales. Estos músculos interóseos dorsales son músculos cortos en forma de prisma triangular. Son 4 y ocupan los 4 espacios interóseos del metatarso. Estos se designan con los nombres del primero, segundo, etc., contando así de medial a lateral, ya que se encuentran extendidos desde los espacios interóseos del metatarso hasta las falanges proximales de los dedos segundo, tercero y cuarto. Cada uno de los músculos interóseos dorsales se inserta en las caras colaterales de los dos huesos metatarsianos que limitan al espacio interóseo en que se hayan situado el músculo. En toda la cara lateral o medial del hueso metatarsiano se halla más proximal al eje del pie. En la mitad o los 2/3 superiores de la cara lateral o medial del otro metatarsiano. Como verán, al cuerpo muscular le sigue un pequeño tendón que se fija en la cara lateral o medial de la base de la falange proximal del dedo más próximo al eje del pie. Los músculos interóseos dorsales primero y segundo terminan por lo tanto en la falange proximal del segundo dedo y el tercero y el cuarto lo hacen en la falange proximal de los dedos tercero y cuarto respectivamente. Ahora hablaremos sobre los músculos interóseos plantares. Estos músculos interóseos plantares que de la misma forma que los músculos interóseos dorsales, pero se hallan menos desarrollados que estos. Estos son 3 y se denominan primero, segundo y tercero, contando de medial a lateral. Su trayecto es idéntico al de los músculos interóseos dorsales, inferiormente a los cuales se hallan situados. Estos nacen desde los 3 últimos huesos metatarsianos y se insertan en la parte inferior de la cara medial del hueso metatarsiano y en el borde inferior y en la base de esos mismos huesos metatarsianos.
El cuerpo muscular se dirige anteriormente y presenta continuidad a la altura de la articulación metatarsofalángica con un pequeño tendón que se inserta en la cara medial correspondiente a la base de la falange proximal de los tres últimos dedos. Continuaremos hablando sobre el plano medio. Como bien sabemos, los músculos del miembro inferior están constituidos por los planos. Ahora veremos el plano medio. Este plano está constituido por 5 músculos anexos al músculo flexor largo de los dedos. Se trata de los 4 músculos lumbricales que ya hemos descrito anteriormente junto con este músculo y el músculo cuadrado plantar. Ahora hablaremos sobre el músculo cuadrado plantar, que verán aquí. Este músculo cuadrado plantar, o también llamado flexor accesorio, se halla situado en la parte posterior del pie en el mismo plano que los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Sus fibras son casi paralelas y se extienden desde el calcáneo hasta el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Como verán, este músculo presenta dos fascículos que se inserta por medio de las fibras musculares en la parte inferior del canal calcáneo y en la apófisis medial de la tuberosidad de este hueso. El fascículo lateral se inserta por medio de un tendón aplanado en la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo, en la cara inferior del calcáneo anteriormente a la tuberosidad y el ligamento calcáneo-cavoideo plantar. Los dos fascículos que proceden de esta doble inserción se dirigen horizontalmente en sentido anterior, aplicados sobre la cara inferior del calcáneo y del ligamento plantar largo, y se unen en una sola lámina muscular que se inserta en el borde lateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Anteriormente, el cruce de este tendón con el del músculo flexor largo del dedo gordo es a la altura de su división en cuanto a los tendones terminales. Como verán, su acción de este músculo cuadrado plantar corrige la disfunción que el músculo flexor largo de los dedos ocasiona en el movimiento de flexión de los dedos debido a su oblicuidad, produciendo también una débil flexión de los 4 últimos dedos.